Bob y Penny Lore presentan Los Grandes Santos. El Venerable Padre Pío. El Confesor Perfecto. Hola y bienvenidos, somos Bob y Penny Lore. Y hoy día queremos conversar sobre un hombre poderoso muy especial en nuestra iglesia, el Padre Pío. El Padre Pío, nacido como Francesco Forgione, vivió en la sección más pobre de Pietrelcina, Italia. Él era pobre, pero de acuerdo a su propio testimonio, nunca le faltó nada. Él creció como un muchacho muy espiritual y muy sensitivo. A la edad de 5 años, él entró en éxtasis y tuvo la aparición del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús se le apareció a Francesco y le hizo señas para que fuera al altar. Él impuso sus manos sobre la cabeza de Francesco. Aquí su vocación quedó sellada. Él empezó a tener apariciones de Nuestra Señora. Fue también entonces que los demonios comenzaron a torturarlo. Estas batallas continuaron toda su vida. Si cualquiera de las 3 hermanas o hermanos que querían ir de los dormitorios a la cocina, ellos tenían que salir de la casa porque había otra casa entre los dormitorios y la cocina. Esta es la cocina donde la familia Forgione cocinaba y comía. Ellos cocinaban y comían aquí. Entonces teníamos al mismo tiempo, porque 2 de los niños murieron jóvenes, teníamos algo así como 8, de 6 a 8 personas comiendo en esta cocina. La mamá cocinaba aquí. Y esta mamá Forgione cocinaba aquí, Gratia, y esto era usado para cocinar y también era usado para suministrar calor. Todas estas ollas que vemos aquí, utensilios, jarras y coladores, todo esto le pertenecía a la familia Forgione. No necesariamente aquí usados por el Padre Pío, pero está definitivamente documentado que era usado por la familia. Francesco quería aprender, pero no habían escuelas para que él asistiera. 2 agricultoras del pueblo se ofrecieron como voluntarios para enseñar a los niños. Su principal ventaja era que podían leer y escribir, pero eso, unido a su deseo sincero de ayudar a los niños, dio comienzo a un colegio. Francesco sabía que era un gran sacrificio para su familia ponerlo en un colegio, pero cuando él les dijo que pensaba seriamente en hacer religioso, ellos sabían que tenían que hacer sacrificios más grandes. Crasio, el padre, dejó a su familia y se fue a Jamaica en Long Island, Nueva York. No había manera que él pudiera sufragar los gastos de la educación de su hijo con los escasos ingresos que obtenía de la tierra de Italia. Él trabajaba duro en Nueva York y enviaba el dinero a casa. A los 15 años, Francesco recibió el permiso para unirse a los frailes capuchinos. Los días antes de su ingreso a este seminario fueron días llenos de visiones del Señor. Esto iba a prepararlo para la batalla que se avecinaba. Jesús permitió a Francesco que viera el plan. Los enemigos traicioneros, los obstáculos, las fuerzas imposibles. Jesús actuaba como el guía de Francesco. Él lo condujo a un campo de batalla inmenso. Por un lado había hombres de parecido radiante, vestidos de blanco, y en el otro criaturas horrendas, vestidas de sombras, de colores oscuros. Jesús señaló un enorme monstruo, más grande que cualquier cosa que hubiera visto Francesco. Las rodillas de Francesco comenzaron a temblar. Jesús le dijo que tenía que presentar batalla a la criatura. Él rogó al Señor que no le pidiera que hiciera esto. No había forma de que él resultase victorioso sobre tal bestia tan grotesca. Jesús repitió su pedido a Francesco y le dijo que él estaría a su lado. Francesco se trabó en un feroz combate. El dolor que le causó la bestia fue enorme, pero él resultó triunfador. El monstruo huyó, así como todos sus repulsivos seguidores, gritando a toda voz y emitiendo sonidos inhumanos.
Esta visión lo petrificó por los próximos 20 años. Al referirse a esto, el padre Pío de 35 años se estremecía cuando hablaba de eso. Jesús le dijo a Francesco que él tendría que batallar contra este demonio toda su vida. Él le mostró a Francesco lo peor para que nunca menospreciase al enemigo o que bajase la guardia. Una noche antes de que ingresase donde los frailes, él tuvo una visión de nuestro Señor Jesús y de su bella Madre María, y en esta visión Jesús puso su mano sobre el hombro de Francesco, como lo había hecho cuando tenía 5 años. María le habló suavemente, tiernamente, maternalmente, llenando su alma con su bella mirada. Francesco adoptó el nombre religioso de Fray Pío. Él se dedicó por entero a la vida del seminario. Todo lo que había experimentado fue una anticipación para este tiempo. Él oraba, estudiaba, lloraba sobre la pasión de su Señor Jesús. Él mantenía silencio la mayor parte del tiempo. Otros que habían ingresado a la fraternidad antes que él se sorprendían de ver cómo él había abrazado la vida religiosa. Era un milagro ver cómo se las arregló para pasar 6 años de entrenamiento. Él sufría de ataques de enfermedades todo el tiempo. Además de eso, él estaba bajo el ataque de los mensajeros del demonio. Habían maltratos físicos durante la noche que lo dejaban en una laguna de sudor y cansancio en las mañanas. Hubo ataques contra su pureza. Mujeres desnudas se manifestaban ante él en toda forma de comportamiento indecente, pero estos eran los más evidentes. Un ataque más artero venía en la forma de demonios disfrazados de directores espirituales, confesores respetables, aún como Jesús y María. Ellos lo torturaban durante la noche, criticándolo, amonestándolo por no ser suficientemente bueno, por no ser suficientemente santo. En 1909 fue ordenado diácono de la iglesia, en anticipación a su ordenación al sacerdocio al año siguiente. Él se enfermó, tuvo que regresar a casa a Pietrelcina. Esto era lo más extraño en su vida. Cada vez que él regresaba a uno de los conventos se enfermaba gravemente. Él solo duraba unos pocos meses. La razón por la que vino aquí, por la que regresó a Pietrelcina, fue debido a que él se encontraba enfermo y no podía quedarse en los seminarios, y por eso lo enviaron a casa inmediatamente. Después de regresar a casa, él se sentía mejor, pero no regresaba por varios meses. Él pasó la mayoría de sus años en el seminario en Pietrelcina. Yo le pregunté al hermano si el demonio atacó al padre Pío aquí, y el hermano sonrió y me dijo, donde quiera que iba el padre Pío, el demonio lo seguía. A pesar de todas estas tribulaciones, el padre Pío fue capaz de continuar sus estudios con el sacerdote local y fue finalmente aceptado al sacerdocio en 1910. Este fue el momento más feliz de su vida. Después de su oración en la catedral de Benedetto, sus superiores le ordenaron que regresase a un convento particular. Él siempre iba obedientemente, pero en un corto tiempo se ponían tan enfermo que tenía que regresar a casa nuevamente. Había un convento en el cual nadie había pensado. Estaba escondido en una pequeña montaña, en un pueblo llamado San Giovanni Rotondo. En febrero de 1916, el provincial del Padre Pío le ordenó que fuera a Foggia, el convento de Santa Ana. Él deseaba que el Padre Pío se quedara allí hasta su muerte, si fuera necesario. Su condición empeoró. Entonces el superior del convento de San Giovanni Rotondo vino a Santa Ana para predicar una novena. Al ver la figura enflaquecida del joven Padre Pío, lo invitó a pasar unos cuantos días en San Giovanni Rotondo, donde el aire de la montaña probablemente le haría mucho bien. El Padre Pío aceptó y fue al convento en lo alto de la montaña. Aquí su respiración mejoró. El plan del Señor había sido cumplido. Él solicitó ser asignado permanentemente aquí. Él lo consiguió. Todo el mundo era feliz. El padre Pío envió al padre Benedetto una carta en el cumpleaños de Santa María el 8 de septiembre de 1911. En la misma le decía que había comenzado a recibir unas manchas rojas del tamaño de un centavo y acompañadas por un dolor intenso en sus manos. Él le dijo a sus superiores que esto había estado sucediendo por casi un año. Las señales físicas desaparecían, pero el dolor continuaba. Entonces el Señor le otorgó al Padre Pío un favor muy especial, uno que le daría alegría y dolor toda su vida. El 5 de agosto de 1918 él recibió el don de la transverberación del corazón.
El padre Pío escribió esta experiencia. Mientras me encontraba escuchando las confesiones de nuestros muchachos en la noche del 5 de agosto, me sentí repentinamente atacado de un terror tremendo a la vista de un ser celestial a quien vi con los ojos de mi mente. Él sostenía en su mano cierta clase de arma, similar a una espada de acero con una punta afilada y en llamas. En un mismo instante vi todo eso, vi a esa persona lanzar el arma contra mi alma con toda fuerza. Todo fue hecho en cuestión de segundos, yo apenas podía gritar y me sentía como si fuera a morir. El padre Pío experimentó el amor agridulce de Jesús. El dolor amargo de sus heridas físicas estaban mezcladas con una subyugación por el éxtasis espiritual dulce que él saboreaba al tener a su Señor en su corazón. El 20 de septiembre de 1918 fue un momento decisivo en la vida del padre Pío. Él mismo describió los acontecimientos de ese día. En el coro, después que celebré misa, me sumí en un mareo similar a un dulce sueño. De repente me encontré lleno de una gran paz y abandono. Vi ante mí a una persona misteriosa similar a la que había visto en la noche del 5 de agosto. La única diferencia era que sus manos y pies y costados estaban goteando sangre. La vista me aterrorizó al comienzo y lo que sentí en ese momento fue algo indescriptible. La visión desapareció y me di cuenta de que mis manos, pies y costado estaban goteando sangre. El padre Pío fue probado toda su vida, pero nunca tanto como durante los años inmediatamente después que recibió los estigmas. Nadie sabía qué hacer con él al principio. Trataron de ocultarlo del mundo exterior, lo cual no duró mucho tiempo. Dentro de pocos meses se había corrido la voz por todo el sur de Italia. Vinieron peregrinos al pequeño y tranquilo pueblo de San Giovanni Rotondo de todas partes, para ver, para orar, para ser sanados por el sacerdote con las heridas de Jesús. También había curiosos, escépticos, anticlericales y fanáticos. Ellos convergieron en el pueblo. Era un caos en masa. No habían suficientes hoteles, restaurantes, baños o policía para controlar la cantidad de personas que venían a San Giovanni Rotondo. Corresponsales de los periódicos seculares de toda Italia vinieron a este pueblo. Inconscientemente, los frailes les dieron toda la información que necesitaban para escribir historias jugosas para sus periódicos. El padre Benedetto reprimió duramente al superior del convento y a los frailes. De ahora en lo adelante les prohíbo que den cualquier tipo de comunicación a nadie por ningún motivo de lo que ha sucedido aquí y de lo que va a suceder. Pero era ya demasiado tarde. Las noticias iniciaron una cadena de acontecimientos que nunca se calmaron. Ahora, en lugar de que solo vinieran personas de Italia a San Giovanni Rotondo, gente de toda Europa y de América venían a ver al padre Pío. Por la misma época en que sucedía esto, empezaron los exámenes médicos. Las autoridades eclesiásticas solicitaron la ayuda de 3 doctores. De los 3, posiblemente el más famoso era el doctor Romanelli de Roma. Después de su investigación, él afirmó que las heridas se debían a una autosugestión y a la aplicación de un químico muy fuerte tal como el yodo. Pero en el fondo ellas no eran causadas por motivos sobrenaturales. Los otros 2, el profesor Beniani y el doctor Festa, cayeron sobre él como una tonelada de ladrillos. Ellos desaprobaron dicho diagnóstico y a través de unas investigaciones muy minuciosas llegaron a la conclusión que habían muchos aspectos de las llagas del padre Pío que eran inexplicables al ser humano en términos científicos. Muchos de aquellos opuestos al padre Pío pensaban sinceramente que estaba siguiendo la voz del Espíritu Santo en sus juicios contra él. Pero los frutos eran fuertes. Los obispos y cardenales les pedían sus oraciones. El padre Pío tenía un amigo en el Papa Benedicto XV. Él consideraba al padre Pío como uno de aquellos hombres verdaderamente extraordinarios que Dios envía a la tierra de vez en cuando para convertir a los pecadores. Él lo defendió contra los ataques por parte de miembros del Vaticano, pero el Papa Benedicto XV murió súbitamente el 22 de enero de 1922. 6 meses después el Santo Oficio tomó una decisión. No se le permitió al padre Pío celebrar misa para la gente, sino en forma privada. No se le permitía tener al padre Benedetto como su director espiritual o enviarle cartas a él. No se le permitió que escribiera correspondencia con ninguno de sus seguidores que le pedían dirección espiritual. Él tenía que salir de San Giovanni Rotondo a lugares lejos de su provincia, quizás al norte de Italia. Se ordenó que el padre Pío no podía celebrar misa para la gente del pueblo. En obediencia, el padre
Padre Pío celebraba misa privadamente en la capilla del convento. Lo que sucedió fue registrado por sus superiores a su provincial. La gente se refiere a esta decisión como una ofensa y casi como un castigo que se les aplica a ellos. Un grupo de personas, cerca de 3,000, subieron al convento pidiendo que se le asegurase la transferencia del Padre Pío y que pudiese celebrar misa en público. Para colmo, le llegó al Padre Pío una orden de Roma por la cual le eran quitadas sus facultades de sacerdote, con la excepción de celebrar misa privadamente. Él era virtualmente un prisionero del convento. Esto duró 2 años. Se desataron una serie de tensiones en el pueblo, pero el Padre Pío se distanció de ellos lo más que pudo. Él siguió con su rutina en forma pacífica y obediente, aunque su corazón estaba destrozado. Todo lo que él era, la misma razón de su existencia, siendo sacerdote, le era arrebatado. Él tenía que decir sí. Pero Dios está a cargo de todo. Dios siempre está a cargo de todo. Sabemos que Él no causó esta tragedia en la vida del Padre Pío. Él lo permitió por un tiempo. Entonces decidió que era suficiente el 16 de julio de 1933. Se le dio al Padre Pío el derecho de celebrar misa para la gente. Esto fue su permiso. Esto fue seguido por un permiso para oír las confesiones de la gente. Y muy pronto él estaba desempeñando todas sus tareas sacerdotales. El problema había acabado. ¿Cómo era la vida del Padre Pío? ¿La confesión? ¿El sacrificio de la misa? ¿Nuestra Señora que libera? Ella lo estaba moldeando, ¿no es cierto? Justo como ella había moldeado a Jesús, el Jesús humano. Yo estoy segura de que... Sí, cuando tenía la edad suficiente para saber espiritualmente, él se entregó a María. Suena sentimental, pero es verdad. ¿Qué hizo ella con él? Ella tuvo otro calvario. Hoy día la confesión no es un sacramento popular, pero en San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío oía confesiones por casi 16 horas al día, la multitud era tan enorme que tuvieron que establecer un sistema de números que no era una espera de 1 hora o 2 horas. A veces era una espera de 10 días para ir a confesarse con el Padre Pío. De vez en cuando, después que el penitente finalmente ingresaba al confesionario, él lo sacaba y le decía que no estaba preparado. ¿Se puede imaginar una espera de 10 días para ser simplemente sacado de allí? Algunas veces el penitente simplemente regresaba a la línea y cuando llegaba donde el Padre Pío por segunda vez, él estaba preparado. A veces demoraban 2 años en regresar. Entonces, el Padre Pío exclamaba alegremente: por fin, he esperado 2 años para que tú regreses. Llamamos al Padre Pío un sacerdote víctima. Y recuerdo que cuando él salía de la sacristía para ir al altar o salir de su habitación para venir a la sacristía, corríjanme si estoy equivocado, parecía como que se volvía más pesado y se le hacía más difícil caminar a medida que se acercaba más. No es que se ponía más pesado, sino que parecía que él se sentía más el peso de la cruz. A veces parecía que temblaba cuando iba al altar. Y alguien una vez le preguntó sobre eso. ¿Siente usted temor cuando celebra la misa? ¿Por qué tiembla usted? Él contestó: no, tengo temor de lo que tengo que ofrecer. Él mantuvo una fuerte relación con Nuestra Señora a través de su vida. Y la pregunta que tengo, la cual estoy seguro no tiene respuestas. Gracias por preguntarla. Esa es muy buena. Pero usted es el que podía hacerlo. Si nadie podría hacerlo, usted sí podría. Cuando vinieron los ataques y vemos o escuchamos historias del Padre Pío siendo golpeado malamente, y tan pronto como él invocaba a Nuestra Señora o tan pronto como él decía las palabras de Jesús, todo desaparecía. ¿Por qué lo decía antes? ¿Por qué no las decía antes?